¿Necesito hacerme estudios de laboratorio antes de ir a una consulta de nutrición? Es una de las preguntas que más recibo antes de una primera consulta. ¿Realmente todas las personas los necesitan? ¿Cuáles valen la pena? ¿Y cada cuánto tiempo conviene realizarlos? Hoy vamos a responder esas preguntas y a entender por qué conocer tu cuerpo también es una forma de prevenir. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Inteligentes. Hoy vamos a hablar de una duda que prácticamente todas las semanas aparece antes de una consulta. ¿Qué estudios de laboratorio necesito? Y es que no todas las personas necesitan los mismos estudios, ni tampoco necesitas llegar a la consulta con una carpeta llena de análisis para poder empezar el proceso nutricional. Para mí, uno de los principales objetivos de una consulta de nutrición es ayudar a que el paciente conozca su cuerpo y no solamente que sepa cuánto pesa o entregarle el plan de alimentación, sino que realmente entienda cómo está su cuerpo, qué necesita y por supuesto brindarle las herramientas para poder cuidarlo. Porque mientras más conoces a tu cuerpo, mejores decisiones puedes tomar para cuidarlo. Por eso para mí, conocer tu cuerpo es uno de los primeros pasos para construir hábitos que realmente mejoren tu salud. Y conocer tu cuerpo va mucho más allá de subirte a una báscula. También significa entender tus antecedentes, tus hábitos, tus síntomas, tu estilo de vida, tus objetivos y también cómo está tu composición corporal. Y cuando es necesario, los estudios de laboratorio complementan toda esa información para ayudarnos a entender cómo está funcionando tu organismo. O sea, es decir, una cosa nos ayuda a conocer cómo está tu cuerpo por fuera y otra nos ayuda a conocer cómo está funcionando por dentro. Por eso es importante saber cuáles son los estudios adecuados para ti en el momento adecuado. Y de eso se trata este episodio. ¿Necesito estudios antes de acudir a una consulta de nutrición? Y como les decía al inicio, no necesariamente. Y creo que esto es muy importante aclararlo porque muchas personas incluso retrasan una consulta pensando que primero necesitan hacerse estudios de laboratorio, como si ese fuera el primer paso, y la realidad es que no siempre es así. Una primer consulta nos aporta muchísima información. A través de la historia clínica, por ejemplo, podemos conocer tus antecedentes personales y familiares, tu alimentación, tu rutina, tu nivel de actividad física, cómo estás durmiendo, si has pasado por un periodo de mayor estrés, qué medicamentos o suplementos utilizas, también cuáles son tus objetivos y también si existe algún síntoma que valga la pena investigar con mayor profundidad. Toda esa información nos ayuda a entender el contexto en el que se encuentra tu cuerpo hoy. Y muchas veces, junto con la evaluación de composición corporal, es suficiente para comenzar un proceso nutricional. O sea, eso no significa que los estudios de laboratorio no sean importantes, al contrario, porque son una herramienta muy valiosa cuando realmente pueden aportar información que nos ayude a tomar mejores decisiones. Porque el objetivo no es pedir estudios por rutina ni por pedirlos por si acaso. O sea, el objetivo es que cada estudio responda a una pregunta específica sobre tu salud y realmente nos ayude a personalizar el tratamiento. Por ejemplo, puede llegar una persona a consulta y durante la exploración física que tomo medidas, observar signos que nos hagan sospechar de alguna alteración metabólica, por ejemplo, la acantosis nigricans. O bien durante la entrevista referir síntomas como fatiga persistente, cambios importantes en el peso o incluso antecedentes familiares que nos hagan prestar más atención a ciertos aspectos. Eso no significa que ya exista un diagnóstico, o sea, lo que significa es que tenemos información suficiente para decir, bueno, vale la pena profundizar un poquito más. Y en este caso, dependiendo del contexto de la persona, podríamos solicitar estudios relacionados con el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, una glucosa en ayuno, una hemoglobina glucosilada, entre otros. Y es ahí donde los estudios de laboratorio nos ayudan a confirmar o descartar lo que estamos observando durante la consulta. O sea, primero evaluamos a la persona y después decidimos qué información hace falta para entender mejor lo que está pasando. Ahora bien, si no todas las personas necesitan estudios desde la primera consulta, ¿en qué situaciones sí recomiendo realizarlos? La primera pregunta que normalmente hago en consulta es muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que te realizaste estudios? Porque esa respuesta ya nos da mucha información. O sea, si me dices que hace 3 meses o 4 meses te hiciste un chequeo completo y desde entonces no ha habido cambios importantes en tu salud, probablemente esos estudios siguen siendo útiles y no sea necesario repetirlos.
Pero si me dices que fue hace 2, 3 o incluso 5 años que no te realizas estudios, ahí sí suele ser una muy buena oportunidad para actualizarlos. Y no porque existe una regla de que todas las personas deban hacerse estudios cada año, sino porque un año puede representar muchos cambios en nuestra salud. Y no me refiero únicamente al peso. O sea, en un año pueden cambiar nuestros hábitos, nuestra rutina, el nivel de actividad física, la calidad del sueño, el estrés, la composición corporal e incluso pueden aparecer síntomas que antes no existían. Y todo eso también forma parte del contexto que evaluamos en consulta. De hecho, muchas personas o muchas veces escucho pacientes que me dicen, siempre he comido igual. Y probablemente sea cierto, pero cuando empezamos a profundizar un poco más, encontramos que durante ese tiempo también hubo mucho más estrés, menos horas de sueño, cambios en la rutina, menos actividad física o incluso cambios hormonales. Y aunque esos hábitos ya estaban presentes desde antes, ese nuevo contexto puede hacer evidente una alteración metabólica que hasta ese momento el organismo había logrado compensar. O sea, además del tiempo transcurrido desde el último chequeo, también suelo recomendar estudios cuando existen situaciones como cambios importantes en el peso o en la composición corporal, cuando hay fatiga persistente, caída de cabello o síntomas que puedan llamar la atención en la consulta, también alteraciones en el ciclo menstrual, antecedentes familiares de diabetes, colesterol, enfermedades cardiovasculares o cuando ya existe un diagnóstico que requiere seguimiento como diabetes, prediabetes, SOMP o alguna alteración tiroidea. En estos casos, los estudios nos permiten tener una imagen mucho más completa de lo que está ocurriendo y tomar decisiones con mayor fundamento. Ahora sí, hablemos de los estudios, pero más que aprenderte una lista de nombres, me gustaría que entendieras qué información nos va a aportar cada uno, porque cuando entendemos también qué pregunta responde a un estudio, también entendemos por qué no todas las personas necesitan los mismos análisis. Y justamente aquí quiero regresar a la idea con la que hablamos desde el inicio del episodio, de la importancia de conocer a tu cuerpo. O sea, además de saber cómo está tu composición corporal, es entender cómo está funcionando por dentro, químicamente nuestro cuerpo, qué nos está diciendo. Así que más que hablar de estudios, vamos a hablar de las preguntas que podemos responder sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, número 1, ¿cómo está mi metabolismo de la glucosa o cómo está mi glucosa? O sea, si queremos responder esta pregunta, existen distintos estudios que pueden aportar información. Uno de ellos es la glucosa en ayuno, que esta nos indica cómo está tu glucosa en ese momento en específico. Otro es la hemoglobina glucosilada, que nos permite conocer cómo ha estado tu glucosa por lo menos en los últimos 3 meses, que dicen que este indicador es el chismoso, que nos dice cómo ha estado la alimentación, porque la glucosa te puede salir normal, pero la hemoglobina glucosilada, que ya nos habla de cómo ha sido tu alimentación en los últimos 3 meses, que a lo mejor ha sido alta en azúcares, y ahí nos dice la verdad. Y en algunos casos, dependiendo del contexto clínico, también puede solicitarse la insulina en ayuno. Y cuando contamos con glucosa e insulina en ayuno, es posible calcular un índice llamado OMA-IR, que nos ayuda a estimar la sensibilidad de la insulina y puede aportar información adicional cuando existe sospecha de resistencia a la insulina. Y en estos estudios, o sea, se pueden pedir en un laboratorio de glucosa, insulina, OMA-IR y ahí mismo te arrojan los resultados. Otra pregunta muy importante que podemos responder es, ¿cómo está mi estado nutricional? Y aquí no me refiero solamente a si estamos comiendo saludable o no. O sea, me refiero a conocer si nuestro cuerpo está recibiendo, absorbiendo y almacenando adecuadamente algunos de los nutrientes que necesita para funcionar correctamente. O sea, hay personas que llegan a consulta y me dicen que se sienten con fatiga constante, cansancio, poca energía, caída de cabello, uñas quebradizas o simplemente sienten que algo no está bien. Y sí, una de las cosas a evaluar que hago es, bueno, si están comiendo lo suficiente, pero también es importante evaluar otras causas, porque bueno, sabemos que estos síntomas pueden tener muchas causas y dependiendo de la historia clínica me puede ayudar a observar qué vale la pena investigar. En este caso, yo solicitaría una biometría hemática, que esta nos aporta información sobre los componentes de la sangre y puede ayudar a identificar si existen alteraciones como una anemia. También otro estudio que solicito con frecuencia, la ferritina, por ejemplo, que esta nos ayuda a conocer las reservas del hierro del organismo. Y esto es importante porque una persona puede tener reservas bajas de hierro incluso antes de desarrollar una anemia. También en algunos casos puede ser útil evaluar la vitamina B12, especialmente cuando existen también síntomas de cansancio, fatiga, antecedentes, factores de riesgo que hagan sospechar una deficiencia. Por ejemplo, personas que pueden tener por mucho tiempo una alimentación vegana o vegetariana. Y dependiendo del contexto clínico, también puedo solicitar una evaluación de la vitamina D.
Aunque muchas personas la relacionan únicamente con la salud ósea, sabemos que participa en múltiples funciones del organismo y que en algunos pacientes conocer sus niveles puede aportar información para poder orientar el tratamiento nutricional. Y regularmente cuando un paciente tiene un porcentaje elevado de grasa corporal, pues también sabemos que hay evidencia que puede estar asociado a deficiencias de vitamina D. Entonces, a veces, bueno, lo que se busca antes de suplementar es conocer, bueno, cómo están sus niveles de vitamina D para poder entonces apoyar al paciente de forma más específica. Y el objetivo no es buscar una enfermedad, sino más bien comprender por qué una persona presenta determinados síntomas y qué podemos hacer para mejorar su salud desde la nutrición. Otra pregunta que también podemos responder es ¿cómo está mi salud cardiovascular? Y aunque muchas veces pensamos que esto pues solamente les preocupa a las personas que ya tienen un diagnóstico, que son mayores, la realidad es que conocer cómo está nuestra salud cardiovascular también forma parte de cuidar nuestra salud a largo plazo. Uno de los estudios que con mayor frecuencia utilizamos es el perfil de lípidos, que incluye parámetros como el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. Y bueno, más que aprendernos estos nombres, lo importante es entender que en conjunto nos van a ayudar a conocer cómo está el metabolismo de las grasas y también poder valorar si existe algún riesgo cardiovascular. Yo regularmente cuando solicito estos perfiles es cuando puedo observar si existe algún antecedente familiar o puede ser que el paciente ha tenido una alimentación alta en carnes rojas o que me menciona que a lo mejor consume mucho queso, come mucho fuera, que ha tenido un incremento de peso reciente. Pues muchas veces observo también obesidad abdominal y bueno, todo eso nos puede mostrar un poco el contexto de que es importante evaluar cómo están los lípidos. Otra pregunta muy frecuente es ¿cómo saber si mi tiroides está funcionando correctamente? Y la realidad es que muchas personas relacionan síntomas como cansancio, pero principalmente la dificultad para bajar de peso. O sea, cuando me dicen es que no estoy bajando de peso o no he podido bajar de peso, a lo mejor tengo algún problema de tiroides. Y bueno, pues en esos casos podemos evaluar. Digo, estos síntomas pueden tener muchas causas. O sea, la disminución de peso no necesariamente es que esté relacionado con un problema de tiroides, pero por ejemplo hay otros síntomas como la caída de cabello, cansancio, que sí puede estarnos hablando de tiroides, pero también hay otras causas. Lo más importante aquí es evaluarlo y aquí uno de los estudios que se solicita es un perfil tiroideo. Pero bueno, antes de solicitar este estudio es importante evaluar pues el contexto, la historia clínica, antecedentes, si existe en algún momento que ha tenido alteraciones en perfil tiroideo y bueno, con más razón hay que darle seguimiento, pues nos ayuda a evaluar cómo está funcionando la glándula tiroides. Y dependiendo de cada caso, puede ser necesario complementarla con otros estudios para poder tener una evaluación más completa. Y si se encuentra alguna alteración, pues lo más importante es que esos estudios sean valorados por un especialista, un endocrinólogo, quien es el encargado de realizar el diagnóstico cuando existe una enfermedad de la tiroides. O sea, yo como nutrióloga no puedo estar diagnosticando, o sea, puedo solicitar los estudios si yo observo algunos indicadores con alteración, pues que puedo referir al paciente con un especialista para poder que tenga su tratamiento adecuado. Y una vez que contamos con la historia clínica, la composición corporal y cuando es necesario los estudios de laboratorio, pues el siguiente paso es integrar toda esa información. Y creo que, bueno, para mí es una de las partes más importantes de la consulta porque así puedo comprender mucho mejor qué está pasando con el paciente, cómo está su organismo. Podemos considerar también el contexto individual, sus hábitos, sus antecedentes, su estilo de vida, sus síntomas y, por supuesto, sus objetivos. Y a partir de ahí podemos diseñar un plan de alimentación mucho más personalizado. O sea, un plan que no solamente busque ayudar a bajar de peso o disminuir el porcentaje de grasa corporal, que entiendo que para muchas personas es el principal motivo de consulta, sino también un plan que favorezca su salud de una forma integral. O sea, que apoye su salud metabólica, cardiovascular, digestiva, hormonal y en general su bienestar a largo plazo. Porque muchas veces cuando mejoramos la salud del organismo, pues también favorecemos los resultados que la persona estaba buscando desde el inicio. Porque cuando, por ejemplo, que me ha tocado casos donde hay cansancio y fatiga y que sí notamos que hay hierro bajo y tienen su tratamiento adecuado, pueden tener un mejor apego al plan porque van a tener más energía, pueden empezar a hacer ejercicio y claro que esto ayuda al final y favorecen los resultados que a lo mejor su primer objetivo cuando llegó a consulta fue pues, bajar grasa corporal. Y bueno, cuando los estudios sugieren alguna condición que ya requiera una valoración médica o un tratamiento en específico, pues el trabajo junto con otros profesionales pues va a permitir que el paciente pueda tener una atención mucho más completa
Además, creo firmemente que el trabajo multidisciplinario no solamente va a beneficiar la salud del paciente, sino también puede favorecer sus resultados. O sea, cada profesional va a aportar desde su área de experiencia y juntos vamos a lograr que el paciente tenga un abordaje mucho más completo, más seguro y mucho más personalizado. Y bueno, para concluir este episodio podemos decir que la idea principal o el mensaje principal es la importancia de conocer a tu cuerpo, que esta también es una forma de prevenir. O sea, conocer a tu cuerpo no solamente significa saber cómo es tu porcentaje de grasa, ni tampoco hacer de todos los estudios de laboratorio, sino más bien entender cómo está funcionando tu organismo, conocer tus hábitos, tu composición corporal, tus antecedentes, tus síntomas y cuando es necesario complementar toda esa información pues con estudios que realmente puedan aportar valor. O sea, porque al final los estudios de laboratorio pues no serían como tal el fin, sino más bien una herramienta que te pueda apoyar a tomar mejores decisiones o darle un sentido también mucho más claro sobre lo que estamos haciendo con nuestras decisiones diarias en relación a la alimentación, al ejercicio. O sea, siento que sí los estudios pueden respaldar también ese para qué estoy haciendo cambios en mis hábitos diarios. Y justamente es una de las razones por las que en consulta me gusta que cada paciente aprenda a conocer mejor su cuerpo, no solamente para alcanzar el objetivo de peso, la composición corporal, sino también para entender qué necesita su organismo en ese momento y construir hábitos que realmente favorezcan su salud a largo plazo. Porque muchas veces cuando mejoramos la salud del organismo, entre mejor nos sentimos a nivel realmente metabólico, emocional, también pueden favorecer los resultados que en un principio el paciente estaba buscando. Y creo que esa es una de las diferencias entre buscar el resultado y también, por otro lado, construir salud. Así que bueno, si este episodio te aportó valor, compártelo con alguien a quien también pueda servirle. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal de YouTube o califica este podcast en tu plataforma favorita. Con eso ayudas también a que este contenido llegue a más personas. Y si quieres conocer mejor tu cuerpo y construir un plan de alimentación personalizado, puedes agendar una consulta nutricional, ya sea presencial o en línea, desde nuestra página web. Para mí será un gusto acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme en un episodio más de Hábitos Inteligentes. Yo soy Grace Ibarra y nos escuchamos el próximo episodio. Si te gustó este episodio, dale clic en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síguenos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.